Bueno, oyentas, estamos de regreso y vamos a hablar de un tema bastante serio a propósito de que ya empiezan las festividades de Navidad y que no sé por qué hay mucha gente que emigra para esta época. Vamos a hablar del arrimado, pero no desde el punto de vista cómico, sino de aquellas gentes que lamentablemente tienen que recurrir a una ayuda de alguien para que le dé la bienvenida en su hogar hasta que ellos puedan encaminar su camino y que de una forma u otra, al que le dan el espacio, es el que se siente como un arrimado. Porque sí, cuando tú necesitas que alguien te dé un espacito en su casa, en lo que tú puedas conseguir tu apartamento, conseguirte un buen empleo y empezar a trabajar, tú te sientes como que tú pesas, como que tú estás en el medio y tú te sientes como un arrimado. Yo pienso que sí, que la gente, ya después que tú tienes una semana en una casa ajena, tú te sientes incómodo, durmiendo en el piso, es que durmiendo en una cama. Incómodo de que tú llegas. Tú durmiendo en una cama que no es tuya, tú no duermes bien, tú no vas al baño bien, tú no quieres ni caminar duro para que no te sientan. Digo, eso es lo que yo tengo de concepto de cuando tú te sientes arrimada en una casa. Tú no te sientes libre para ir al baño, hacer tus necesidades, bañarte y cepillarte porque tú no quieres, tú sabes, como que romper el esquema de pulcritud que hay en esa casa, porque como tú el que está pues, invitado y no es parte de la familia, pesa. Pero qué difícil es cuando tú te sientes como un arrimado y como que tú no tienes un espacio y tú te sientes como en un limbo, donde tú no eres de aquí, tú no eres ni allá y tú no estás en ningún lado. ¿Te ha pasado? Me ha pasado, sí. Pudiéramos decir que sí, que me ha pasado. ¿En qué etapa de tu vida te pasa? Pequeña. No, pero todo el mundo pequeño se siente así. Sí, no, pero realmente yo, la verdad es que no pequeña de que chiquita de bebé, sino pequeña de más joven, porque nuestra bella madre no nos dejaba dormir en casa ajena, ¿tú ves? ¿A ti se te olvida esa parte? Pero ¿y por qué tú te sentías arrimado? Como que eso no aplica, sentirse arrimado, ¿verdad? En su propia casa, como que no. Arrimado no, en la casa no, que no en mi propia casa no, en una casa ajena sí. Cuando nos íbamos de viaje, que dormíamos en casa ajena hasta con mami, con visita. A veces tú te sientes arrimado en tu propia casa cuando tú tienes que ceder tu espacio. Mira, yo tuve mi experiencia y eso lo conoce muy poca gente. Cuando Frank y yo nos casamos, compramos nuestro apartamento y nuestro apartamento iba a estar listo en unos cuantos meses. ¿Qué pasa? Nosotros estábamos en la disyuntiva de no podemos alquilar por un apartamento porque nadie te lo va a alquilar por menos de 6 meses. Se supone que nosotros íbamos a durar entre 3 y 5 meses hasta que nos entregaran el apartamento. Vivir en casa de mi mamá no era una opción. Vivir en casa de mi suegra tampoco era una opción porque el que se casa quiere. Tú no quieres vivir con tus papás en el medio. Usted quiere aprender a hacer su vida y hacer lo que usted quiere y sentirse libre y no estar cohibido. Entonces nosotros conseguimos un amigo que nos alquiló una habitación durante 7 meses. Señores, miren, eso es muy duro. Yo doy gracias a Dios por eso, porque nos abrieron la puerta de su casa y nos alquilaron esa habitación por muy módico precio, pero yo no estaba en casa de mi mamá, yo no estaba en casa de mi suegra, yo no estaba en mi casa, entonces tú estabas confinado literal a una habitación donde tú compartías el baño y tú hasta usar el cepillo, señores, hasta algo básico para una mujer como para afeitarse, tú te sentías cohibido porque un pelito que tú sacaras del sitio, tú te sentías mal. Entonces ir a la cocina era como otro esquema, entonces el que es arrimado hasta hacer una compra, a ti te da miedo porque tú quieres usar una esquinita de la nevera para no ocupar mucho espacio. Vamos a ver qué me encantaría oír qué piensan las oyentas. Todos en algún momento hemos tenido a ver una si les ha pasado, si han tenido que recurrir a ser del grupo de los arrimados o si en algún momento de su vida, o si han tenido gente arrimada en su casa, porque eso es válido. Usted no la oyente y su experiencia con nosotras, nos pueden llamar al 809-540-1065 al teléfono de cabina y cuéntenos sus experiencias de si alguna vez le ha pasado que usted ha sido un arrimado o se ha sentido arrimado, o esas personas que se van a hacer una maestría afuera. Yo creo que tú hasta abrir la nevera te debe dar como cosita en una casa ajena. Cristal, andar sin ropa en una casa ajena donde usted está arrimado se siente mal. No, es que eso no se puede. Tú te levantas y tú tienes ropa. Tú te acuestas y tú, óyeme, hasta dormir con poca ropa a ti te hace sentir mal. Pero Juan Carlos, siéntate ahí.
Ven, mi amor, echa para acá. Gracias a Dios que ahora los sofacamas existen, pero antes sí los sofacamas, mi amor. Cuando te tocaba dormir, digo, yo nunca lo he vivido tampoco, por suerte, yo siempre... Pero te han contado. Sí, no, yo lo he visto eso. Tenemos una llamadita. Se cayó la llamada. Bueno, dímelo entonces, Juan Carlos. No, cuando le toca dormir en la sala, eso es una cosa terrible. O sea, es terrible. O sea, imagínate tú, ¿qué puede pasar cuando tú tienes que esperar que todo el mundo se acueste, pero tú tienes que despertarte más temprano? O que tú te estás cayendo del sueño y todo el mundo está viendo televisión y tú no te puedes dormir. Acostar. O sea, por lo menos en los tiempos en que la televisión estaba en las habitaciones, tú lo pasabas menos mal. Pero imagínate tú ahora no, que en mi los casa era plasmas... incomún, no se podía tener televisión en las habitaciones. Tú sabes que en mi casa también pasó eso por Había mucho que tiempo. compartir. En mi casa pasó eso por mucho tiempo, que nunca se compró más de una televisión para compartir, para obligarnos a compartir. Después llegó un momento en que no, cada quien tiene una televisión en una habitación, pero realmente el plasma saca de nuevo la televisión a la sala y entonces se fuñó quien viva arrimado, porque... Tú tienes que hacer las cosas como empieza el otro, porque, vuelvo y te digo, usted se está cayendo del sueño. ¿Dónde usted va a dormir si todo el mundo está viendo televisión? Señores, hasta para comer tú te sientes mal, porque usar un plato Tenemos ajeno, una un llamadita. vaso ajeno. Buenas. Aló, buenas. Buenas. Sí. Es verdad que es difícil, pero es una de las mejores oportunidades para las personas aprender a valorar las cosas y hacer las cosas por sí mismos. Qué verdad más cierta y absoluta. Uno valora, porque uno se vive quejando de su papá y su mamá, pero cuando usted está derrimado, tú decías, mierda, mi mamá y mi papá son lo máximo. Pero antes de ahí no. Antes de ahí es bastante difícil. Y de ahí para adelante a preocuparse por hacer lo mejor posible por tener su propio pecho. Eso es así. Pero, ¿qué tiempo les toma? ¿Qué tiempo le toma un arrimado levantarse y sacar los pies hacia adelante y poderse encaminar? Señores, no es fácil. Sobre todo los que tienen que ir a vivir fuera, el que se va a ir a estudiar, el que va a hacer una maestría, que tiene que recurrir a los favores para poder echarse hacia adelante. Señores, no es fácil. No es para nada fácil. Buenas. Tenemos una llamada, buenas. Vamos a hablar con Eriden Estrella, que es economista, ¿Cuánto cuesta un arrimado? para saber cuánto cuesta un arrimado en la vida. Consume mucho. Hola Eriden, ¿cómo estás? Muy buenos días, la verdad que siempre es un placer compartir con ustedes. ¿Cómo se sienten? Muy bien, Cuéntanos, gracias por estar con nosotros. La y compartir otra economía vez. del arrimado. ¿Qué cuesta un arrimado en tu casa? Fíjate, según los datos del Banco Central, de una persona del primer quintil, que es una persona de bajos recursos económicos, lo menos que consume al mes son 13.800 pesos. ¿Cuánto? ¿Qué? 13.800 pesos. Ay, Dios. ¿Y cómo se hace con un sueldo mínimo? Eso es el consumo mínimo de una sola persona. De escasos recursos, tú estás diciendo 13.500 pesos. Correcto. Pues tener un arrimado sale caro. Bastante, todo, y hay que tener en cuenta que esto es una persona en edad económicamente activa, ¿no? Estamos hablando de alguien entre 18 y 25, a los 45 años, sí, Que consume más de la cuenta porque está en edad correcto. de crecer y de alimentarse bien y, Correcto, y correcto. de seguir progresando. Hay cosas que pueden variar, estas cifras, como la edad de la persona, el tipo de enfermedad que tiene, si es una persona con algún tipo de enfermedad, y eso varía dependiendo del tipo de patología que puede tener, pero en sí la cifra aceptada en el consumo mínimo de una persona o una familia nueva siempre van a ser hasta el momento 13.800 pesos. O sea, que estamos hablando de que un arrimado sí afecta a la economía familiar. Sí, claro que sí. Es una claro. responsabilidad económica importante porque obviamente cuando una persona es arrimada no siempre tiene un consumo que se patrocina él mismo. La misma definición lo dice, pero lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Eso es lo que dicen las estadísticas oficiales. Y fíjate cómo tú misma, al escuchar la cifra, bueno, pues te dice cómo una persona que tiene sueldo mínimo sobrevive. Bueno, pues sucede también que es muy probable de que la cifra real sea un poco por encima. Lo que te da a ti la poca brecha que hay entre el consumo mínimo y el sueldo mínimo de la República Dominicana es que muy probablemente haya un ingreso del promedio de las personas que no puede ser registrado porque tiene algún tipo de ingreso informal, tiene que tener un ingreso, algún servicio, otra actividad económica que no está registrado dentro de las estadísticas oficiales. Y la verdad es que esto tiene muchísimo sentido.
Y en el caso de Eriden, aunque sea una persona que tenga, como le decimos nosotros, que viva del pluripicoteo, si tú lo tienes como un invitado a su casa hasta que él se puede estabilizar, ¿cómo tú debes calcular el aporte de esa persona? Mira, generalmente el común de la gente no tiene una contabilidad de cuánto arroz consume en su casa, de cuánto en promedio es la compra de su exactamente, lo digo de forma al chile, ¿no? La mayoría de las personas no lo llevan así. Sin embargo, el dominicano es muy sabio sabiendo, por ejemplo, cuánto arroz consume en su casa, en cuanto a libra, en cuanto a peso. Lo mismo se puede hacer en cuanto a agua, en cuanto a la cantidad de insumos que esa persona consume, arroz, habichuela, carne, todo eso. Una persona, tú le tienes extra en tu casa, se aumenta el consumo y la gente lo nota. Energía eléctrica, te falta el teléfono, Agua, el cable, el internet, agua. todo. Hay que calcularlo, ¿cierto, Eriden? Hasta la basura habría que calcularla, el ayuntamiento. Bueno, Por ejemplo, yo que vivo en un edificio, yo pago luz, yo pago ayuntamiento, yo pago absolutamente todo, agua, y una persona más es mayor cantidad de basura también. Hasta la funda hay que calcularla, la funda de la basura, tú ves. De por sí, la cifra de 3.800 pesos por una persona extra en una familia a mí me hace bastante sentido. Como 3.800 como mínimo. 13.800. 13.800. Comiendo moderado. Entonces Comiendo podríamos, moderado. por ejemplo, Eriden, podríamos calcular, por ejemplo, en una casa que vivan 4 personas, calculamos ese monto mínimo de 13.800, lo multiplicamos por 4 y ahí te da cuánto debería ser su aporte, porque aportar 13.800 pesos probablemente que no lo pueda hacer. Bueno, eso es lo que debería de aportar por lo menos para solventar el mismo consumo de él dentro de la casa. Wow. Eso es lo mínimo. Si no cumple con eso, entonces estaríamos hablando de una persona que no tiene una buena calidad de vida, o al menos una calidad de vida promedio básica en cuanto al dominicano. Sí, porque todo tiene consecuencias. Una persona puede consumir menos de ahí, claro que sí, pero eso tiene un impacto muy fuerte en el desarrollo de su vida, en la calidad de su consumo. Quizá no está ingiriendo la cantidad de calorías que debe de consumir, no está consumiendo la cantidad de agua que debería de consumir para tener una vida higiénica, una vida saludable. Entonces, y eso para vivir lo comido por lo servido sin ningún lujito, ni siquiera con un bolón fuera de sitio. Eso 13.800. Ni siquiera un dulce fuera de sitio. Claro. Pues muchas gracias, Eriden. Tú siempre con datos económicos que yo no sé de dónde que los sacas, pero gracias por tu aporte. Cualquier persona podría hacerlo entrando a la encuesta del índice de precios al consumidor del Banco Central. Ahí van a ver cuánto cuesta la canasta familiar en un hogar y tiene que saber que la metodología toma en cuenta que en promedio una familia tiene al menos 3 hijos y 2 padres. Entonces, todas las encuestas, toda la base de datos está basada en eso y tú simplemente tienes que dividir las cifras entre 5 y ahí te va a dar el promedio de consumo de un dominicano en un hogar promedio de la República Dominicana. Wow. Pues muchas gracias, Eriden, por tu Eriden. llamada. Oyente, Un abrazo. vamos a corte comercial y volvemos en breve.